Bienvenidos a la Biblioteca de Alejandría. Les vamos a contar un poquito acerca de este lugar. Y esta biblioteca fue el sueño de Alejandro Magno. Él quería que este lugar fuera el centro de cultura más importante de la época. Y entonces tenía unos sabios, se rodeaba de sabios y ellos eran los que se encargaban de recolectar todos los papiros y la información importante y la traían para acá. Y después de mucho tiempo llegaron a recolectar más o menos 700,000 libros aproximadamente. Y por ejemplo también toda la gente que venía de los puertos en sus banquitos, si traían algunos libros se los confiscaban y aquí se quedaban con el original y a ellos les regresaban una copia y todos esos libros empezaban a recopilar y se quedaban aquí. Y después de un tiempo esta biblioteca por accidente se quemó. En estos libros había información sobre el universo, la humanidad, tratados, acuerdos, manuales, bueno, absolutamente todo. Imagínense qué desgracia que esto se hubiera perdido, porque tal vez aquí hoy podríamos saber cómo empezó la humanidad y todas las preguntas que tenemos en la cabeza hoy en día. Después de que esto fue una tragedia mundial, se perdió todo ese conocimiento y después de mucho tiempo, aquí que estaba la biblioteca, quisieron abrir una nueva. La idea para hacer esta biblioteca la empezaron en el año 85 y luego la construcción en sí empezaron en el 95 y acabaron en el 96. Luego la apertura oficial fue en el 2002 y todo esto fue hecho para conmemorar la biblioteca antigua que había hecho Alejandro Magno. Para el diseño de la biblioteca hicieron un concurso entre los mejores arquitectos del mundo y este fue el proyecto ganador. En esta pared de piedra tienen labradas letras en más de 120 idiomas diferentes. Aquí no se puede grabar porque está prohibido, pero les podemos enseñar todo en fotos. Esta biblioteca tiene 2 millones de libros y tienen 400,000 libros digitalizados. Tiene el espacio abierto de lectura más grande del mundo, con capacidad hasta para 2,000 personas. La Biblioteca de Alejandría tiene unas ventanas con una especie de pestañas para que siempre haya luz adentro, pero nunca entren los rayos del sol. You can see the inner coffin, cartonage, the wrapping. You know it's colored because of the wrapping. It dates back to the Greek-Roman era. If it's not colored, then it dates back to the Pharaonic era. You can see the butty. See the amulets. See those bubbles give us extra information, like about the amulets. ¿Qué dice? ¿Ven? Wow. More than 100 amulets have been found on the Zugawi. O sea, ya se encontraron más de 100 amuletos en el cuerpo del... ¿Todavía no encuentran del todos? Y ve, ella sí se Y ve el sin tierra. esqueleto. ¡Qué impresión! Okay. Can go back. You can see the drawings on the coffin. It's very well preserved. It was very beautiful. Oh, I see it. Qué maravilla poder ver las cosas así. Wow. You see it? Ay, mejor quiero apagar por un museo. We went into many temples and never see this, this quality. This is because this is where if you be in a museum, if you wanna see what's inside the coffin, do it that way. So we are gonna cut it. Cut it in half and can see the layers, the whole layers. Yo sí voy a tener una pantalla en mi casa Qué maravilla. de mi propio cuerpo, con oro adentro. Wow. This woman, this is not a mummy. This woman passed away in a traffic accident. You can see what happens to her puedes body ver la after that. bolsa. So we have Okay. more of a Se murió medical en un accidente. examples. Okay. A ver. So you can see the muscles and fats. You can see the muscles. See the skeleton. You can see all the broken bones. All the broken bones. Roto eso. Wow, Look at this. mira, Jero se rompió idéntico. He broke I his broke bone like exactly like like this. this. Ah, He broke his bone exactly The like leg. this. that must hurt. The That must femur. hurt. The femur. Te dolió mucho. Yeah, Yes. Mira, que me pase eso. Sí, no manches. my dad actually And broke look the his, fist. Yeah, my dad broke his feet like this and hurt his The ankle? knee Wow. last year. Yeah, it was painful. He had to go surgery for it. Y mira el brazo, ya checaron brazo. Yeah, the arm is also broken. Yeah, you can see the Little ribs. The face. The face, También los her jaw, pulmones ahí her tienen jaw una parte broke. externa. She has a
El cuello. Jaw fracture. Y dentro de la biblioteca también encontramos el Museo de Arqueología, que tiene piezas y artefactos de la época helenística, romana y bizantina, que fueron descubiertas durante las excavaciones de la construcción del museo. Aquí también se encuentra el Museo de la Historia y la Ciencia, y en este museo encontramos colecciones de diferentes culturas que han pasado durante la historia de Egipto. Hay piezas de cultura faraónica, griega, romana, copta e islámica. Este es el área de manuscritos y sección de libros raros. Aquí tienen todas las reliquias y se encargan de preservar y restaurar los libros. Cuentan con el mayor número de manuscritos en todo el mundo y es para disposición de todos los investigadores. Hay pergaminos de la época faraónica en perfecto estado. También encontramos libros romanos e islámicos. Vimos unos manuscritos hechos con piel de venado. También hay un tapete hermoso bordado con hilo de oro. A los niños lo que más les interesó fue un libro de magia negra. Quisieron buscarlo en la biblioteca digital y les dijeron que eso solo era de uso exclusivo para exhibición. Encontramos la primera Biblia impresa, un libro copto que parecía impreso, pero en realidad estaba escrito a mano. Nos encantaba ver cómo alguien podía tener tan buena letra. Había un Corán con un diseño increíble. Era dorado con rojo y azul. El color dorado era hecho con oro y el azul y el rojo eran piedras preciosas pulverizadas, y es por eso que hoy conserva sus colores originales. Hay una colección de libros rusos hechos en miniatura que estaba lo máximo. Y la mayoría de los libros de esta zona los puedes encontrar traducidos en francés, inglés y árabe. En todos los pasillos habían diferentes exposiciones de arte. El museo está diseñado con una iluminación perfecta para este tipo de exposiciones. Y después llegamos al Museo Sadat. Este museo está hecho en homenaje al presidente Sadat. Y él era una persona muy querida en Egipto porque recuperó el territorio del Sinaí, porque firmó el primer tratado de paz con Israel y se terminó la guerra. El día que firmaron el tratado de paz, lo mataron. Y por último llegamos al salón de proyecciones. Es un auditorio multimedia que tiene 9 proyectores que se sincronizan y te dan una experiencia realista, pareciera hasta que estás allá adentro. Y ahí nos enseñaron las diferentes etapas de la historia de Alejandría. Pues aquí vamos a acabar este video porque ya cerraron y está haciendo muchísimo aire. Adiós, hasta la próxima. Adiós todos. Adiós, gracias por estar aquí. No olviden suscribirse y si les gusta el video denle like y activen la campanita. Bye, bye, bye. Mira, con unos puso